Vamos. Bueno, acá estamos nuevamente para la temporada 2 de Rizoma, el primer capítulo de esta temporada. Hemos elegido autores argentinos, que el primer libro que estuvimos leyendo es de Juan Forn, así que Neru va a estar presentando un poco a este autor. Bueno, bienvenides. Qué gusto volver a verlas a ustedes también. Vamos a hablar un poco de Juan Forn y de lo que es su biografía. Me quedo con el primer dato, que es que nace y decide ir a morir cerca del mar, en la costa argentina. Bueno, Juan Forn nació en 1959 en Mar de las Pampas. Fue escritor, periodista, editor, en una parte muy importante de su vida, traductor, asesor literario, director de Página 12 durante una buena cantidad de tiempo y falleció este año, en 2021, para que no pierda temporalidad lo que decimos, falleció el 20 de junio de este año. Publicó su primer libro de poesía. Rápidamente se dio cuenta que no era un género que le interesara perseguir, así que fue todo lo que abordó desde ahí. Luego escribió novelas, ensayos, crónicas, estuvo muy vinculado al mundo del periodismo y de las crónicas. Como director de Página 12 tenía su segmento cultural primero, luego asume la dirección. Tuvo una abuela británica y un vecino que le daba libros en inglés, por eso siempre lo único que tradujo fueron obras desde el inglés al español, y así también se volvió como muy fanático de toda la literatura inglesa y en inglés, ¿no? No solo inglesa, pero sí también que viniera del idioma anglosajón. Así que un episodio que tuvo con respecto a su vida vinculada a Página 12, él cuando comienza a crear este suplemento en 1996 y que asume luego la dirección del diario hasta 2002, tuvo un coma pancreático, o sea, estuvo al borde de la muerte en el año 2002 después de ese episodio, y los médicos le advirtieron que tenía que parar, por lo cual decide volver a la costa, pero esta vez a Villa Gesell. Bueno, Villa Gesell es una ciudad costera aquí cerca de Buenos Aires, no de las más cercanas, pero antes de Mar del Plata, digamos un poco antes de Mar de las Pampas, que era donde él había nacido, y se queda ahí para el resto de su vida, o sea, 20 años ahí cerquita del mar. Y un episodio que también es interesante resaltar de la vida de Juan Forn es que fue al Colegio Newman, mismo colegio que fue, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri. Estuvo muy vinculada a toda la burguesía que se le asocia de los varones, bueno, y esa visión a él también le dio como un poder de crítica muy grande con respecto a esas formalidades vinculadas a los varones y al poder, obviamente. Bueno, y como editor y escritor e investigador cultural, descubrió a algunas autoras que leímos acá, como a Camila Sosa Villada, pero fue uno de los que descubrió también a Mariana Enríquez, que puso el foco ahí, así que le dio vida a muchos escritores que conocemos hoy como investigador cultural. Bueno, y un poquito de eso, ¿no? Para abrir el panorama de lo que fue la vida de Juan Forn, que muere a los 61 años. Yo tengo un dato. Perdón. No, No, yo tengo un dato interesante que justo el otro día escuché en un podcast, que es que su último libro llegó a terminar de escribirlo y se editó post-mortem. Y el título del libro es Yo recordaré por ustedes. Me parece que cierra su obra de Y una se forma. presenta dentro de poco. Se Sí, presenta dentro de porque poco. Lo vi justo ayer que se presentaba dentro de la muy poquito. chica, ¿quién se muere? Saca un libro, editan su libro post-mortem y se llama Yo recordaré por ustedes. O sea, Mm. es una película. Así que nada, fue un dato que leí por ahí que me gustó mucho. Bueno, y Puras Mentiras. Puras puras Mentiras, un mentiras. libro que se edita en 2001, o sea que teniendo en cuenta la biografía del autor, fue antes de ese coma pancreático del que le dijeron, cálmate un poco, porque no. Porque no. Yo empecé a leer el libro y de repente estaba leyendo. Empecé por el principio
Y apenas lo leí, sentí como que ese libro que fue escrito hace literalmente 20 años podría estar escrito en la actualidad. Creo que justo fue como una frase que me choqueó que decía, hablaba como del milenio que empezaba, ¿no? Que comenzaba, que nadie sabía nada, todos pensábamos que, bueno, nosotras éramos muy chicas, teníamos apenas 8 o 9 años, pero todos pensábamos, o 10, todos pensábamos que el mundo se iba a terminar en el 2000 y que el 99 iba a ser, y de repente él dice algo muy lindo que es así como, y con todas las expectativas de un mundo que no sabíamos que podía, o sea, que nos esperaba, y de repente yo digo, bueno, pero en el 2019, 10 años, 20 años después, estamos viviendo otro panorama de mundo completamente nuevo y distinto, y bien podría traerse a este año o estos 2 últimos años pandémicos. Así que nada, me pareció como un autor muy, muy actual, ¿no? Más allá de que fue escrito hace 20 años, y me parece que dentro de todo lo que estuvimos leyendo la temporada pasada, que estoy muy contenta de volver, así que hola, dentro de todo lo que estuvimos leyendo me parece que acercarse al vocabulario más argento te permite como descubrir otras cosas de la literatura que quizás, no sé, en una traducción, que hemos leído traducciones, o en un español mexicano como el de Guadalupe Nettel, o en un español, no sé, más ibérico, tiene otras cosas que capaz nosotras con las palabras que estamos acostumbradas y a esos, como no me sale ahora, pero el día a día hay como muchas cosas que te enriquece el vocabulario, y que hay ciertas palabras que dicen mucho más que lo que podés estar leyendo, y que capaz, no sé, en un idioma, en un español ibérico te dicen venga tía, y no sé, me parece que eso lo enriquece mucho. Y en general me gustó mucho cómo cuenta toda la historia. Bueno, ahora no sé si alguno de ustedes quiere contar un poco del libro, pero me pareció muy loco la forma en la que está escrito, porque son como todos capítulos aislados, pero van todos como para atrás y para adelante todo el tiempo. Y en un momento como que te perdés, y son de esos libros que entendés todo en el último párrafo. Y me parece, y me parece genial, me parece algo muy difícil de lograr. Sí, en relación a eso, incluso en muchos de los libros que habíamos leído anteriormente en la primera temporada, como que la impronta de lo que sucedía ya estaba desde el comienzo, como ya digerido, ya todo, ta. Y esto es lo opuesto. Igual habíamos dicho que queríamos tener como un tema, ¿no? Para esta temporada, para este abordaje del libro, y como que, bueno, creo que Iris dijo, vayamos con el paso del tiempo. Sí, yo creo que, o sea, porque en realidad fuimos como pensando diferentes temas, y todos los temas que fuimos pensando me parece que tienen que ver con este paso del tiempo, ¿no? Porque el libro, bueno, se centra en 2 personajes, ¿no? Pero el personaje principal, digamos, es el hombre que tiene una relación de amor que queda, bueno, al final del libro, ¿no? Se entiende un poco más sobre en qué concluye esta relación, pero cómo fue cambiando a través del tiempo, y creo que no solamente su relación con esta mujer, sino también su relación con la nena de 13 años, también da la particularidad de que el personaje principal es porteño, ¿no? Y se va no sé si es que se va a vivir, se encuentra a través de un episodio viviendo en Pampa del Mar, que no sé si ustedes saben si es Mar de las Pampas, o sea, o si es un juego que él hizo, si existe Pampa del Mar. Ni que investigue eso, yo no me puse a investigar. No, o sea, me puse a buscar y existe Mar de las Pampas, que es lo que conocemos, pero Pampa del Mar no. Claro, no Eso es sé si antes se hubiera llamado. de- Sí, puede ser un juego de palabras, o puede ser que antes se haya llamado así, no sé si también cambia, eso también es interesante, ver cómo los lugares además cambian de nombre a través del tiempo, ¿no? Es como que todo, o sea, yo tengo algunas frases que después de decirle a ustedes este tema, como que fui recorriendo, y mucho tiene que ver con este paso del tiempo, ¿no? Con el convertirse en adulto, pasa una parte del libro también se centra en eso, pero no sé qué piensan con respecto a ese tema, digamos.
O sea, es inevitable que el paso del tiempo nos genere como cierta nostalgia. El personaje es bastante nostálgico, pero porque yo decía en un momento como que lo atraviesa mucho la desaparición, porque hay como siempre una fantasía de cuando el paso del tiempo termina siendo doloroso, como de retirarse a lo, de desaparecer, como de la idea de la fantasía, en un montón de partes llevadas a la realidad, como el dejo todo, o incluso él agarraba el auto y se iba, como esa idea, y también por eso lo de la lejanía, pero creo que ahí lo de la lejanía es algo que tienen que hablar ustedes. pero, eh, pero lo de la desaparición, incluso cuando él se termina obsesionando con la madre de Nieves, lo que a él le obsesiona es esa oportunidad aprovechada de retiro, ¿no? Casi asociada al abandono, porque es como desaparecer, esa fantasía que puede aparecer en un montón de momentos de la vida cuando el presente es intolerable, de, bueno, me voy, dejo todo, empiezo donde nadie me conozca, donde yo no conozca a nadie, ese borrón de la desaparición. Por eso yo decía que también lo asociaba al paso del tiempo, porque él tiene un presente doloroso, que no capaz de asimilar, que de su historia de amor habían pasado también 20 años. Mm. Sí, yo creo que es inevitable como hacer como un raconto en ciertos momentos de la vida de uno, ¿no? Que de repente decís, bueno, ¿dónde estoy parado? Como cuando no podés aprender a lidiar con las frustraciones y empezás a mirar atrás y está como que coqueteás con esa idea de, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, ¿viste? Como coquetear con esa idea cuando estás como ahogado y metido en una, básicamente. Eh, y, y creo que recorre también como todo este abordaje de decir, bueno, ¿quién soy hoy con todo lo que me pasó? O después de todo lo que me pasó, que además me parece muy lindo porque del problema principal hablábamos antes, ¿no? Como que del problema principal o de lo que atraviesa, el problema que atraviesa o que afecta el conflicto del libro, está completamente desdibujado. Digo, hasta el final vos crees que el conflicto es uno y hasta el último párrafo te enterás que el conflicto es otro, que desde ya no vamos a develarlo, por más de que sea un libro que tiene más de 20 años. No hay spoiler alert, pero No hay bueno. spoiler Es alert, que pero igual. un poco la Eh, vida es así, ¿no? Como que uno piensa que un conflicto es de una manera hasta que lo termina viendo de otra forma y en realidad el conflicto venía por otro lado, ¿no? Tenía raíces en otra parte que uno se confunde y entonces eso me pareció súper interesante que lo haya logrado así, ¿no? Como un espejo sí, de lo que sucede. yo creo que como que cuando leo autores argentinos me quedo también mucho analizando como la estructura, ¿no? Y más en el tema principal o cuáles son las problemáticas del cuento o de la novela o del texto. Y, y como analizando un poco la estructura, esto que decía antes de ir y venir de acá para allá, de traerlo, yo creo que tiene... No sé, no tuve la oportunidad de hablar con Juan Forn, pero me da la sensación de que fue un texto que fue escrito todo de una y después se fue acomodando estructuralmente dentro de lo que llamamos novela. Porque creo que el último capítulo no es el último capítulo del libro, o sea, está bien que sea, digo, pero me da la sensación de que el laburo de haberlo escrito no fue último, sino que fue uno de los primeros capítulos que se escribió. Y como que me quedo analizando a las tres que nos gusta escribir, de decir, bueno, este ejercicio de a veces donde uno a veces está como medio trabado en la escritura, no sabe cómo contar una cosa, qué sé yo, está bueno, a mí me dio como esa visión de decir, bueno, vos podés escribir toda la historia y después hacer que tenga sentido literario cortándola y llevándola de un lado al otro, ¿no? Mm. No sé por qué salí con todo esto. O sea, No, es que Es está que, buenísimo. Y en la biografía lo que decíamos era lo de editor. bueno, creo que al ser un gran editor puede lograr esto, pero sí, creo que no, es inevitable. Déjenme pensar que creo que el personaje principal es muy autorreferencial y el narrador me da la sensación, no digo que sea autobiográfico, pero me da como que es medio referencial, digo, con lo que contaba Neru de vivir en la playa cerca del mar. No sé, elijo creerlo así porque le creo más a la historia, creo que es verdadera.
que creo que, bueno, nada, eso a veces es como mucho más interesante cuando lees ficción, como creerte el cuento, ¿no? Pero sí, me pareció muy hermoso. Es muy hermoso. El último capítulo me hizo llorar. Sí, es muy hermoso, Es muy muy hermoso. hermoso. Y creo que hay algo, bueno, de lo que dijeron ambas, ¿no? Pero primero con esto eh, bueno, de cómo el paso del tiempo puede ir influyendo sobre nuestros recuerdos y sobre nuestras vivencias, que él tiene como bastantes frases en el libro que me parecieron como una manera muy bello de explicarlo, que uno fue cuando está hablando, ¿no?, de esta pareja del que él, bueno, ya se había separado y que dice, no al principio, pero cuando pasaron las semanas, los meses, los años, fue más fácil olvidarla que tener presente su ausencia. Que me parece como algo que ahí mismo, en esa parte, delata un sufrimiento, ¿no? Que como que esta relación de alguna manera no terminó bien o no, él no quiso que termine, porque eh, pensaba, bueno, cuando leí eso, dije, qué loco, porque en realidad es verdad que el paso del tiempo, justo el otro día lo pensaba con un amigo, Robbie, que falleció hace como 2 años, y como que hago un ejercicio antes de irme a dormir, que es como, bueno, a ver, ¿qué me acuerdo? Y qué realmente, como cerrar los ojos y imaginarme las situaciones que viví con él, y imaginarme cosas que me ha dicho, ¿no? Y como que veo que no me quiero olvidar, ¿no? Que para mí no es fácil el olvido, al contrario, ¿no? Sino que yo prefiero vivir con su ausencia de cierta manera, porque la ausencia también es como un poco contradictorio, ¿no? Pero es una forma de mantenerlo presente para mí. Entonces, como que pensaba en esta situación mía y viendo reflejado esta frase que él puso, como que veo el dolor, ¿no? Y cómo debe ser cuando, eh, que pasa muchas veces en la vida, que es difícil avanzar cuando uno carga con algo tan doloroso o un recuerdo tan doloroso, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y después me pareció algo muy curioso porque me pasó algo similar a lo que dice Ailu en cuanto a, me cuestioné cómo habrá escrito esta novela. Me lo cuestioné cuando terminé, dije, y qué interesante sería como, porque realmente yo no sé mucho sobre los procesos, me imagino que cada escritor debe tener un proceso muy singular, ¿no? Dependiendo de, nada, de su recorrido. Totalmente individualista el Re. proceso escritor. Claro. Pero no me quiero ir con algo que dijiste antes. Justamente vos, o sea, nuestra cultura occidental atraviesa el duelo y la muerte de una forma muy dolorosa. ¿Viste? Es como que en otras culturas no sucede. Y, por ejemplo, te veo a vos y vos, Iris, que estás en México, como todo lo que se venera a través del Día de Muertos, ¿no? Y como la importancia que se le da a los muertos y traer justamente lo que dijiste vos, ¿no? Hacer presente a la ausencia. Me Ujú. pareció hermoso lo que dijiste, que es una forma de, bueno, se convive con los vivos y se convive con los muertos también, que fueron parte de nuestra vida y que hoy son parte de nuestra vida ausente, de forma ausente. Y me parece que creo que es un laburo súper difícil de hacer, pero que si lo haces, atravesás la ausencia de esa persona con felicidad o con alegría o conmemorándola en vez de llorarla, de dolerla, porque el dolor no deja de ser muy egoísta, ¿no? Porque estás doliendo y llorando a una persona que no está cuando podrías bien hacer lo que dijiste vos de recordarla e ir recorriendo todos esos espacios. No sé, a mí, yo no tuve, por suerte no tuve a nadie muy cercano mío, más allá de mi abuela y mi abuelo, que hayan fallecido, pero me parece justo cuando veo películas mucho más orientales o cuando vi Coco, que creo que la debemos haber visto todos. Obvio, fui al cine. Bueno, yo Obvio, también. amamos Coco, recomendamos Coco de acá a Japón, recomendadísima Coco. Pero nada, me gustó mucho lo que dijiste y yo no lo había pensado de esa manera. Y es un laburo enorme, Es que ¿no? en realidad, yo tampoco lo había pensado mucho, ¿no? Pero
el tema del paso del tiempo y asimilar las cuestiones dolorosas como si hubiese una imposición de olvidar para que sea menos doloroso. O sea, es imposible olvidarte de lo que viviste y de lo que... O sea, hacer un duelo no necesariamente tiene que ser olvidarse de algo, porque es imposible y porque es represivo y además es muy traumático. Es como si nos faltara mucho, y esto lo pienso un montón, como si nos faltara mucho esa parte de desapego copado, como con las muertes, mismo con las separaciones o con cosas que son muy dolorosas, pero sobre todo con lo irreversible que termina siendo la muerte. Donde nos encontramos en eso es que si no olvido no deja de doler, o sea, es insoportable. Y hacer un esfuerzo para transformarlo en un recuerdo positivo también es difícil, pero es hermoso recordar sin ser una manera de, o sea, elaborando esas ausencias como copadas, pero también uno duela la vida que vivió con esa persona, o sea, lo que ya no existe más de uno, lo que no nos volvemos a encontrar. Y creo que también tiene que ver con crear, ¿no? Porque lo que dice Ailu de esto de los Días de los Muertos, ¿no? Que yo justo lo estuve hablando hace poco con una familia mexicana que, bueno, se celebra diferente en diferentes partes de México, ¿no? Y también hay algo de las tradiciones que se van perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y que van mutando y que, bueno, hablábamos también de uno de los temas, el capitalismo, ¿no? Que arrasa con todo, y arrasa con todo, cuando digo todo, es todo, porque realmente acá se ve cómo está como la cultura mexicana infiltrada por la cultura norteamericana yankee, digamos, ¿no? Entonces como que de cierta manera hasta Halloween, ¿no? Que podemos pensar que es como que se ve más mundialmente que el Día de los Muertos, cuando en verdad Halloween es un invento capitalista para vender golosinas y, no sé, celebrar el miedo, no sé qué, pero el Día de los Muertos, que tiene un significado simbólico, digamos, bastante importante, se ve como algo, ay, qué lindo, ¿no? El Día de los Muertos, pero nadie, es como si todas nosotras dijéramos, ay, sí, qué lindo, pero después no hacemos nada con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que cómo también podemos ir creando nuestra generación o las generaciones que vienen rituales que también hagan que todo lo que digamos se lleve a cabo, porque no es lo mismo, ponle, que se haya muerto mi amigo y que yo, todo el grupo que tengo, que conocían a ese amigo, que yo digo, bueno, mira, murió un 23 de diciembre. Todos los 23 de diciembre nos vamos a juntar y vamos a hablar de Robbie y vamos a contarnos cosas, anécdotas, ¿no? Y que se vaya generando rituales, digamos, que permitan expresar el dolor de otra manera. Sí, creo que igual cada uno vive la ausencia de la persona que quiso desde o sea, individualmente, ¿no? Y es súper singular. Digo, yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, les contaba antes, hace 6, 7 años falleció mi abuela, que era como mi segunda madre, y yo elijo traerla todo el tiempo a mí en pequeñas cosas como traerla en cuentos o traerla en experiencias o no sé, justo yo estoy atravesando como un proceso de escritura que tiene que ver como muy, muy personal, muy familiar y todo el tiempo estoy como buscando en mi memoria cosas que puedo volcar, no sé, en la escritura respecto de consejos que me dio mi abuela o respecto de momentos, no sé, hoy es 15 de septiembre. Hace muy poquitos días fue el 11 de septiembre y se conmemoraron 20 años bueno, se recordaron 20 años de lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y a mí el primer recuerdo que se me vino a la cabeza es estar en la casa de la nona, bueno, ustedes la conocieron, estar en la casa de la nona con 11 años porque era feriado, estar tomando un Nesquik en la casa de la nona y quedarnos las dos así, y como que de repente una cosa completamente ajena a mi abuela me la trajo y empecé a recorrer cada cosa que yo hacía con mi abuela en la casa o todos los momentos en los que estábamos nosotras dos solas y un montón de cosas que me enseñó y no sé, hace poco escribí un cuento que tiene que ver como cómo me enseñó a hacer salsa, por ejemplo, cómo yo la veía cocinar y aprendía, y como que me parece que eso es lo enriquecedor, más allá de decir, bueno, sí, obvio que estoy triste cada vez que, no sé, viene la fecha de su cumpleaños o la fecha de su muerte, pero o sea, hacer presente esa ausencia, como decíamos antes, en cosas en las que
podamos producir nosotros mismos y que nos sean útiles, ¿no? Como vos hablabas de lo del ritual de juntarte. Bueno, quizás juntarse a recordar a Robbie puede ser una re buena excusa para de repente volver a ver gente y unir gente que capaz, nada, vivimos en un mundo donde es imposible coordinar, más con el tema pandemia, nos vemos, no nos vemos. Bueno, qué linda excusa, ¿entendés? Juntarnos a recordar a Robbie y de repente ver qué puede salir de todo eso, no sé, como pensarlo de esa manera, ¿no? El paso del tiempo. Sí, como una forma de creatividad, digamos, ¿no? Que el dolor sea una manera creativa de expresarse y que no tenga que quedar como este personaje, bueno, justo principal, que tiene otra frase, que leo esto y te dejo, Neru, que me pareció esta. Eso pensé cuando me fui a vagar por la playa. Pensé en la clase de vida que tenía yo por delante, un año tras otro, cada uno igual al anterior y borrado por el siguiente, como las olas que borraban el rastro que había dejado el anterior en la arena, ¿no? Y me parece como que bueno, que por eso, que atraviesa muchos, como, no sé, una forma de que para él la vida era como iba borrando un año tras otro y era como la simple repetición, ¿no? Esto de estar vivo, digamos. Sí. Por eso decía antes que me parecía que el personaje era muy melancólico, pero también al no elaborar y no ponerlo en nada creativo, es algo que desde adentro te va pidiendo, te va pidiendo, te va pidiendo, tipo, veme, veme, date cuenta que está este dolor, como... Por eso él era tan persecutorio, incluso cuando se queda ahí desvelado en esa escena donde comienza a dialogar desde el dolor y desde la desesperación, elabora una despedida, o sea, la elabora. Pero hay un proceso de querer enajenarse, ¿no? También antes de eso, como erradicarse, como... Por eso digo, como tenemos una manera de ver esas cosas que se trastorna en ansiedades, en pensamientos, en dolor por lo vivido, como no tolerar el paso del tiempo, no tolerarlo, no asumir que en algo tan largo como, porque antes la gente vivía 30 años, eso debía ser mucho más fácil, tipo a esta edad listo, se terminó el sufrimiento, besito, pero ahora que vivimos, como capaz hasta los 80, como yo 1000 veces le pregunté a la gente vieja, tipo, ¿y cómo hiciste con esto? Tipo, ¿cómo viviste? ¿Cómo seguiste adelante? ¿Cómo viviste? Entonces, muchas veces, a veces cuando estoy así como en pequeñas crisis o en grandes crisis, me imagino que me acordaré de esto a los 60, que me acordaré a los 70, que me voy a acordar de este momento de mi vida. Te vas a ¿Mm? acordar de No sé, a veces pienso que no, pero hago también un gran esfuerzo para tratar de no quedarme con carencias o con persecuciones del duelo, porque he tenido episodios traumáticos de muerte o cortes radicales en mi vida que han marcado poner con lo de mi mamá, una nerina que tuvo una madre, hasta esa vida viví tener madre, ¡pum! Después comenzó otra vida, ¿se entiende? Como pequeños cortes que marcan ese paso del tiempo. Y no tiene que ser tan drástico como depresivo o un pozo o cuestiones que no me voy a meter con que sean episodios de salud mental, pero lo que voy es asociar esa desesperación a lo que no volverá. El paso del tiempo no vuelve. Bueno, pero hay algo muy interesante de lo que dijiste, porque además tiene que ver con el personaje de Nieves, ¿no? Porque como que ella tiene una madre que desapareció, ¿no? Como esto de que se fue y que no se contacta, también el hecho del paso del tiempo hizo que todos estemos más conectados, porque tenemos muchas más formas, pero como él escribe, ¿no? Antes había que ir hasta la casa de alguien, golpearle la puerta y ver si estaba, ¿no? Y como que pensar en un momento, él dice, cuando él se entera de esto, de que la madre, ella le cuenta toda esta historia que me pareció fantástica, esa parte del libro, le dice que ya no podía verla como Nieves, sino que solamente la podía ver como la ausencia de una madre. ¿No? Él dice eso en un momento y me pareció como, ¡guau! Porque aparte tiene que ver con la temporada anterior que tratamos mucho, ¿no? La maternidad y el peso que tiene eso, ¿no? Entonces... Bueno, perdón, es lo que dijo Neru recién. O sea, me parece que lo que vos estás diciendo se resume en la palabra de yo fui una Neru con madre y una Neru sin madre. Bueno, pero creo que eso es, o sea, no es lo mismo doler
la muerte de un amigo, ¿no? Que como que creo que sí tienen, o sea, por eso digo, no sé si es un pequeño incidente, sino que es algo como un gran incidente, ¿no? Que eso sí me parece que merece más tiempo y más análisis para, digamos, para también convivir con eso, me parece. Y mismo ella, esa nena de 13 años, que estaba como, quería ir a ver, quería verla, o sea, quería estar en su presencia, ¿no? Y se me viene todo el tiempo eso, o sea, es algo que realmente en este momento de mi vida me está volando la peluca porque lo veo por todos lados. ¿Qué pasa cuando no hay una madre, no? Que bueno, que en tu caso, Neru, sí la tuviste en tu infancia, digamos, ¿no? Sí. Como que tuviste la posibilidad, pero ¿qué cosas más terribles pasan también cuando no existe una madre y una figura materna durante la infancia? No, más vale. Y hay una parte que quería leer, una frase como que él cita, ¿no? Cierta vez me dijo un viejo amigo, no veo el momento de envejecer, recordar solo la infancia y olvidar lo que vino después. O sea, Hermoso, claro, hermoso. es como, porque siempre estamos venerando la juventud. Yo creo que el personaje de Nieves aparecía como la trascendencia también, como lo que viene después, como la cosa valiente o que más arrabalera o menos melancólica, como una misión de, no era una niña quedada, por más que tuviese una historia medio rara, pero aparece como para que él vea más allá también de él, como, porque creo que, lo último, como creo que lo que decía Iris con respecto a un amigo, hay proximidades también, y lo próximo también pega un montón. Entonces, lo par, la amistad o una pareja en ausencias, son proximidades difíciles también de elaborar. No, yo lo que iba a decir es que siempre la juventud se asocia como esa parte de la vida en la que más kamikaze, en la que podés tener como las ganas de repente tirar todo e irte y encontrar y buscar y qué sé yo, que de hecho el personaje de él lo vive como esto de tener que huir, ¿no? Como el encontrarse a uno mismo lo vive como una huida y en cambio Nieves, para Nieves huir es descubrir, ¿no? Como que no lo ve como huir, o sea, irse a buscar, irse en pos de lo que ella quiere y necesita, como que están como marcadas estas dos posiciones, ¿no? El adulto que se va como para tratar de olvidar y dejar una vida atrás y la niña o la adolescente que se va para encontrar y para llenarse de vida y para encontrar esta madre y para un montón de cosas. Me parece que los personajes están como muy bien marcados. Y tiene muchos personajes interesantes el libro también. Yo creo que nos quedamos como en la historia principal, pero bueno, tiene los ancianos, que nada, es espectacular. Tiene todo lo que no hablamos de todo lo que es el pueblo chico, infierno grande, como nos unimos todos. Porque queremos plata, porque preferimos ocultar la verdad y mentir y generar una historia increíble qué sé yo, con tal de que vengan a conocernos. No sé, me parece que tiene como muchas aristas. Creo que todo esto me parece que Juan lo puede escribir, que Forn lo puede escribir, gracias a que debe haber curtido bastante la vida de pueblo, que no es lo mismo Villa Gesell en enero o la segunda quincena que Villa Gesell en julio, en agosto, te la regalo. Y creo que también, o sea, él lo escribió igual a los 27 años, este libro, o sea, tampoco es que lo escribió muy de grande, digamos, o sea, ¿cómo? Sí, a los 27, ¿no? Entonces es como que también esto de, bueno, en Argentina existe entre los porteños y los que son del resto del país, digamos, ¿no? Que hay como un poco que hay una parte del libro que dice, bueno, viste que habla de la peste. Estamos cerca de terminar, así que digo esto y dejo. Sí. Pero dice como, habla de la peste, de cuando una remota peste espantó a mucha gente de Buenos Aires y como se vinieron para acá, o sea, es decir, para el pueblo, sin saber cuándo iban a levantar la cuarentena.
¿no? Entonces iba mucha gente y se quedaba ahí, que es un poco lo que está pasando Ahora hoy en día, ¿no? Como que pasa esto y no me acuerdo por eso qué iba a dije que es decir. actual. No sé qué más. Y otra cosa que quiero decir sobre Pueblo Chico, Infierno Grande, como que para mí está muy esa necesidad, incluso hay un capítulo entero que se llama Cómo dejar de ser uno mismo, cuando nos involucramos con tanta proximidad, cuando todo lo que vemos nos recuerda a ese dolor, cuando todo, y ya no es algo que lo enaltece, sino que lo vuelve insoportable, parece que tenemos que huir de nosotros mismos para trascender esas cosas, cosa que evidentemente nunca pasa. Nunca huir solucionó nada. No, Pero cambiar el escenario ayuda. ayuda un poco, o sea, como que hay algo real que cada vez veo más reflejado ahora que estoy atendiendo, digamos, que es que es muy fácil confundir lo interno con lo externo y es muy fácil proyectar lo interno a lo externo, ¿no? Como que todo el tiempo está ese juego de qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro, que en verdad, bueno, eso es complicadísimo cómo se genera eso, ¿no? Ese proceso, digamos, cuando somos bebés, de empezar a entender que nuestra madre no somos nosotros y que bla, pero como que como eso externo sí influye sobre lo interno, pero que no lo puede cambiar, digamos. Ese es el punto, que sí puede modificar o puede poner un parche, digamos, ¿no? Irte a otro país, sí, por un tiempo te vas a sentir seguro mejor el primer tiempo, pero es el parche. Y luego, si no curás la herida, va a seguir ahí, ¿no? Como que hay un trabajo más intenso que hacer. Bueno, incluso los rituales desde lo simbólico es hacer externo algo interno Ujú. para poder hacer algo con eso. Y poder compartirlo en comunidad y que sea más, o sea, la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, mientras más eh, puedas verte similar también reflejado con los de tu comunidad. Por eso funcionan los grupos de terapia. Por eso funcionan. Digo, nada, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, un montón de Qué Ujú. lindo. tienen ese éxito, me parece, por la comunidad. Nos queda muy poquito tiempo. No sé si les parece ir a recomendaciones. ¿Ya recomendamos Coco? No sé si había algo Ah, más. Recomendamos Coco. Yo quiero recomendar otro más de Juan Forn, que, nada, que lo debe haber leído todo el mundo, pero Nadar de Noche es un librazo. Y no voy a recomendar algo que no leí, pero estoy muy expectante de leer este libro que se llama Yo recordaré por ustedes. Si ustedes no, con ese título, Sí. yo tengo una recomendación que no es mía, pero es de alguien en quien confío mucho, que dice que las contratapas de página 12 que escribía Juan Forn, que están en internet, dicen que son increíbles. Yo no las he leído, leí uno que me mandaron que me pareció espectacular, pero no les he leído todos. Pero bueno, si gusta el libro, me parece que está bueno ver otro tipo de lectura de Juan Forn. bueno, Bueno, amiga, gracias. hasta aquí llegamos. Bueno, Gracias las a todos. amo. Qué bueno que volvimos. Nos vemos la próxima. Todos. Bye.